Buenas, con este vídeo empezamos la serie sobre el campeonato mundial entre Garry Kasparov, vigente campeón, y Anatoly Karpov, ex campeón y aspirante al título. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Sevilla el año 1987. Como ya hemos hecho en los anteriores matches, veremos todas las victorias de Karpov, así como la mejor victoria de Kasparov. Nos encontramos en la segunda partida del encuentro, donde Kasparov tenía las piezas blancas y Karpov tenía las piezas negras. El joven campeón comenzó la partida con la jugada peón c4, una completa novedad en el repertorio de Kasparov. En consecuencia, Karpov tuvo que reflexionar encarecidamente desde el inicio de la partida. Las negras contestaron con la jugada más flexible, caballo f6, dejando la puerta abierta a muchos sistemas defensivos. Kasparov continuó con caballo c3, retrasando el avance peón d4, que hubiese conducido a estructuras que ya habían empleado ambos jugadores. Así pues, Karpov jugó peón e5, entrando de lleno en la apertura inglesa. Aprovecho para resaltar que esta apertura puede ser vista como la defensa siciliana, pero con dos sutilezas. Primero, los colores están cambiados, y segundo, las blancas tienen un tiempo de más. A pesar de estos detalles, los planes y estructuras de peones guardan similitudes. Después de peón e5, ambos ajedrecistas siguieron los cauces más habituales de esta apertura. Las blancas siguieron con caballo f3, atacando el peón central, caballo c6, defendiéndolo, y peón g3, dejando claro que el alfil de casillas blancas va a desarrollarse en la gran diagonal. Karpov contestó con alfil b4, sacando el alfil fuera de la cadena de peones. Alfil g2, enroque corto y enroque corto. A continuación, las negras eligieron la variante más crítica con el avance peón e4. Otra alternativa más conservadora sería torre e8, sobreprotegiendo el peón central. Bien, tras peón e4, el caballo es atacado y por lo tanto se reubica a la casilla g5, desde donde pone presión al peón central de las negras. Fíjense que ahora mismo el peón en la casilla e4 está siendo atacado por 3 piezas blancas, mientras que solo es defendido por una pieza de las negras. Por este motivo, Karpov está prácticamente forzado a entregar la pareja de alfiles con alfil por c3, peón b por c3 llevando un peón hacia el centro y torre e8 manteniendo el peón central defendido. Seguidamente, Kasparov eligió la variante más crítica con peón f3, aumentando la presión al centro de las negras. De nuevo, otra alternativa más conservadora hubiese sido la jugada peón d3, invitando al cambio de peones y buscando mantener una pequeña ventaja gracias a la pareja de alfiles. No obstante, los peones doblados en la columna C darían algo de compensación a las negras. Dicho esto, centrémonos en la jugada de la partida. Peón f3. Las blancas tratan de preparar el salto caballo por e4, devolviendo el caballo al centro y creando una masa de peones centrales amenazadora. Fue en este momento cuando Karpov introdujo una idea que sorprendió por completo al joven campeón. La jugada en cuestión es peón e3. Con este movimiento disruptivo, las negras tratan de dificultar el desarrollo armonioso de las fuerzas blancas. Karpov comenta en sus análisis que esta jugada fue propuesta por su segundo, el gran maestro Igor Zaitsev, durante su match en verano contra Viktor Korchnoi. Sin embargo, Karpov no pudo emplear dicha novedad y se quedó en la guantera durante más de 6 años. Para que nos hagamos una idea de cómo afectó esta novedad a Kasparov, este estuvo pensando durante 1 hora y media. No solo fue la pensada más larga de todos sus matches contra Karpov, sino de toda su carrera ajedrecística. Kasparov comenta en sus análisis que esta jugada le planteó dos problemas. El primero era psicológico, ya que el joven campeón quería sorprender a su rival con la apertura inglesa. Sin embargo, fue él quien acabó siendo sorprendido. El segundo problema era ajedrecístico,
ya que la jugada peón e3 exigía una respuesta correcta. En caso contrario, las blancas podrían verse estratégicamente perdidas. En la partida, Kasparov acabó jugando peón d3, que es la mejor respuesta, así como indica el módulo de ajedrez. Veamos brevemente por qué las demás alternativas eran sustancialmente inferiores. Por ejemplo, si peón d por e3, los peones blancos en la columna C quedarían doblados y aislados. En especial, el peón en la casilla C4 podría ser fácilmente atacado vía peón D6 y alfil E6. Otra opción sería ignorar el peón negro con torre B1, pero tras peón E por D2 llegaríamos a una estructura de peones parecida y sin el peón adicional. Por último, si peón D4, las negras podrían jugar caballo A5, atacando el peón débil en la casilla C4. Podría seguir un estilo de juego parecido a la defensa nimzo-india, con peón B6 y alfil A6, añadiendo más presión a la debilidad en C4. Hecho este análisis general de las posibles variantes, retornemos a la partida después de peón D3. Kasparov eligió la continuación correcta, manteniendo dos islas de peones y el peón en la casilla C4 sólidamente defendido. Ahora es el turno de las negras, y éstas no pueden dormirse. Si Karpov no actúa con contundencia en el centro, el peón de las negras puede ser fácilmente rodeado y capturado. Por ejemplo, la jugada caballo e4 es una amenaza, ya que devolvería el caballo al centro y dejaría al peón de Karpov incomunicado. Así pues, el ex campeón contestó energéticamente con el avance peón d5. Kasparov activó su dama con dama b3, caballo a5 atacando la pieza, dama a3 atacando el caballo y peón c6 defendiendo la pieza menor y reforzando el centro. Kasparov siguió con peón c por d5, eliminando su peón doblado y aislando el peón central de las negras, tras peón c por d5. A continuación, Kasparov realizó la única jugada que mantiene la iniciativa para las blancas, peón f4. Esta excelente jugada abre la diagonal al alfil de casillas blancas y otorga una casilla de retirada útil al caballo. De lo contrario, las negras podrían haber jugado peón h6, forzando al caballo a retirarse a la casilla h3, alejado del centro. No obstante, tras peón f4, el caballo tiene una ruta de reciclaje atractiva vía las casillas f3, d4 y e5. El encuentro siguió con caballo c6, devolviendo el caballo al centro, y torre b1, colocando la torre en la columna semiabierta B y dificultando el desarrollo del alfil de casillas blancas. Por este motivo, Karpov jugó dama c7, sobreprotegiendo la casilla b7 y liberando el alfil de su labor defensiva. Kasparov contestó con alfil b2, fianchetando su segundo alfil, y alfil g4, desarrollando la última pieza menor y atacando el peón débil en la casilla e2. Podríamos decir que hemos llegado al primer momento crítico de la partida. Las blancas deben decidir cómo reaccionar frente a la amenaza alfil por e2. En el encuentro, Kasparov optó por peón c4, una jugada que cede la iniciativa de las blancas. De hecho, el propio Kasparov comenta en sus análisis que preparó la mejora caballo f3 para la siguiente partida, pero no pudo emplearla porque Karpov no repitió esta línea en el match. Después de peón c4, las negras jugaron peón c por d4, abriendo la posición aprovechando que las piezas blancas están algo descoordinadas. La alternativa alfil por e2 sería un error, ya que seguiría torre e1 atacando el alfil g4 y peón c por d5, ganando el control sobre el centro. De hecho, en esta hipotética posición, las blancas estarían claramente mejor, ya que la pareja de alfiles cobraría vida y el rey de las negras sería débil. Bien, volvamos a la posición tras peón c4. Karpov eligió la correcta peón d por c4, alfil por f6, doblando los peones y debilitando el enroque. El encuentro siguió con peón g por f6, caballo e4, atacando el peón en la casilla f6,
y rey g7, defendiendo el peón. Hemos llegado al segundo momento crítico y definitivo de la partida. En esta ocasión, Kasparov cometió un error que le supuso su primera derrota del match. La jugada en cuestión es la aparentemente inocua peón d por c4, recuperando el peón. Para comprender con mayor exactitud la evaluación de la posición, veamos cuáles eran las mejores alternativas según el módulo de ajedrez. Como pueden observar, la mejor jugada era dama b2, devolviendo a la dama a la acción desde donde no solo ataca el peón débil en la casilla b7, sino también al enroque enemigo. Las negras estarían forzadas a defender el peón del enroque con dama e7, y tanto las jugadas peón d por c4 y peón h3 conducirían a un juego tenso pero igualado. Volvamos a la posición crítica tras rey g7. Kasparov se equivocó y jugó peón d por c4 primero, permitiendo a Karpov jugar torre a d8, controlando la columna d y más precisamente la casilla d4. Este detalle es crucial, ya que ahora la misma idea con dama b2 para atacar el peón en la casilla f6 no funciona. Por ejemplo, si dama b2, el salto del caballo a la casilla d4 taponaría la gran diagonal y además pondría en serios aprietos el peón débil en la casilla e2. Por otro lado, la tentadora dama por e3 sería un error táctico, ya que seguiría alfil f5 reforzando la clavada, torre a d1 luchando por la columna abierta, alfil por e4, torre por d8 tratando de desviar la torre, dama por d8, alfil por e4 recuperando la pieza, pero dama e7 reactivando la clavada demoledora en la columna e. De hecho, las blancas no podrían evitar la pérdida de material. Volvamos a la posición actual tras torre a d8. Como Kasparov no puede aprovechar las debilidades del enroque de las negras ni ganar el peón en la casilla e3, su posición pende de un hilo. El encuentro siguió con torre b3, tratando de ganar el peón en la casilla e3, caballo d4, colocando el caballo en una casilla idónea, y torre por e3, capturando al fin el peón disruptivo. Aunque las blancas han logrado eliminar el peón de las negras, este ha causado un daño palpable en la posición de Kasparov. El monarca de las blancas es vulnerable en la diagonal negra, el peón en la casilla e2 es débil, y las torres enemigas están mejor coordinadas que las de Kasparov. Después de torre por e3, Karpov siguió con dama por c4, recuperando el peón y añadiendo más presión al peón en la casilla e2. Kasparov jugó la profiláctica rey h1, evitando problemas tácticos en la diagonal negra, y Karpov jugó la sólida caballo f5, manteniendo el monarca bien protegido. Las negras disponían de la alternativa ganadora caballo c2, pero desde un punto de vista humano, este movimiento era demasiado peligroso. Las blancas ganarían contrajuego tras un hipotético caballo c2, dama b2, caballo por e3, dama por f6, jaque y rey g8. Aunque Stockfish señale que esta posición es ventaja ganadora para las negras, desde un punto de vista humano puede resultar menos clarividente. Volvamos a la posición tras rey h1. Karpov eligió caballo f5, que mantiene la ventaja y evita poner su monarca en peligro. El encuentro siguió con torre d3, alfil por e2, ganando al fin el peón débil blanco, torre por d8, torre por d8 y torre e1. En este momento Kasparov comenta una anécdota remarcable. Después de realizar la jugada torre e1, me olvidé de pulsar el reloj y solo me di cuenta 20 minutos después, cuando apenas me quedaban 30 segundos. Aprovecho para recordar que en el año 1987 no había incremento, por lo que Kasparov tenía tan solo 30 segundos para 14 jugadas, una situación completamente desesperada. Veamos cómo la partida fue dirigiéndose hacia su desenlace. Tras torre 1
torre E8 atacando el caballo blanco, dama A5 atacando el caballo negro, peón B5 obstruyendo la quinta fila, caballo D2 atacando la dama y dama D3. Las fuerzas de Karpov están rodeando inquietantemente al monarca de Kasparov. Las blancas siguieron con caballo B3 y ahora las negras encontraron un recurso táctico muy bonito. Alfil F3. La idea estratégica consiste en debilitar las casillas blancas alrededor del monarca de Kasparov para generar un ataque ganador. Esta idea está respaldada tácticamente, ya que si por ejemplo torre por E8, la respuesta dama F1 sería jaque y mate. Fíjense que el alfil en la casilla G2 está clavado y no podría capturar la dama. Por lo tanto, después de alfil F3, las blancas se vieron forzadas a intercambiar alfiles con alfil por F3 y dama por F3 jaque. Sin el alfil del fianchetto, el rey de las blancas está a pecho descubierto frente a la oleada enemiga. La partida acabó tras rey G1, torre por E1 jaque, dama por E1 y caballo E3, amenazando un jaque mate imparable. Por ejemplo, si dama F2 cubriendo el mate en la casilla G2, seguiría dama D1 jaque forzando dama F1 y dama por F1 jaque mate. No obstante, Kasparov no tuvo tiempo a rendirse y se le cayó la bandera, hecho que puso a Karpov por delante del marcador. En conclusión, esta partida introdujo de forma magistral la idea peón E3 en la apertura inglesa. Pese a que Kasparov quería sorprender a Karpov, fue el joven campeón quien acabó siendo sorprendido. Posteriormente, Karpov manejó perfectamente el medio juego y acabó obteniendo una posición de clara ventaja. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.